después de morir y ser sepultado, Pablo lo veía como increíble que ellos lo estaban negando. Él acaba de dar testimonio de tantos testigos oculares que hay acerca de la resurrección. Él lo ve como increíble que lo están negando. Unos están negando que Cristo resucitó. Por esa razón, él da este enfoque en estos versículos que leí, de 12 a 19. Pablo da 6 consecuencias, 6 resultados, 6 implicaciones del evangelio si no hay resurrección de los muertos. 6 consecuencias o resultados. Y la semana pasada ya vimos 2 de ellos. En versículo 12 a 14 dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos de vosotros, entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también la fe. Vimos eso la semana pasada. Vana, nosotros vimos que esa palabra en el griego es vacío, que no tiene nada. Y vacío es la predicación. Y vimos que eso es importante porque Pablo era ¿qué? Pablo era un predicador, a eso dedicaba su vida. Él era predicador, eso era su vida. Para mí el vivir es Cristo. Él decía, nosotros a Cristo predicamos y a Él crucificado. Eso era Él. Y por esa razón yo creo que Él comienza con esto, que vuestra predicación es vana, es vacío, no hay nada, no hay sustancia en ese mensaje. Y luego dice que en versículo 14 también, vana es también vuestra fe. Y esa es la segunda consecuencia. Vana, vacío también es la fe. Y vimos que la fe y la predicación van conectados. Porque uno pone su fe en el mensaje que crees. Él dice, si vacío y si vana es la predicación, la fe igual. Si el mensaje es vacío, no tiene sustancia, así va a ser para los que creen ese mensaje o ese prédica. Que vana vuestra predicación, vana vuestra fe. Terrible consecuencias si no hay resurrección. Ahora la tercera, y eso vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver los otros 4 que hay aquí. La tercera consecuencia se halla en versículo 15, que es que Dios es mal representado. Y eso es para mí tremendo, a pensar que uno puede presentar al Dios del universo en una manera equivocada. Aquí dice, en el versículo 15, si no hay resurrección, dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, escucha eso, testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Estamos representando mal al Dios del universo. Quitas la resurrección y eso impacta la persona de Dios, el que nosotros predicamos. Y con eso uno no puede confiar en Él. Porque uno dice, porque Pablo estaba proclamando que Dios es el que levantó a Cristo de los muertos. Dios Padre levantó a Cristo Jesús. Y si no era cierto y Jesucristo solamente era un maestro, solamente un rabí, vamos a decir, y no resucitó, todavía está en la tumba, en el sepulcro, sería blasfemia a conectar a Dios con algo que no es cierto. Ellos están diciendo, Pablo aquí dice, somos falsos testigos de Dios porque nosotros testificamos que Dios es el que resucitó a Cristo.
Y si eso no es cierto, estamos hablando algo falso de Dios. Estamos conectando al nombre del Dios Altísimo con uno que es un falso Mesías, un impostor, un impostor. Si no resucitó, están proclamando algo que no es verdad de Dios. Están representando mal a Dios. Pablo dice que si predicamos la resurrección y no ocurrió, somos no solamente falsos testigos, pero falsos testigos de Dios. Estamos representando mal al Dios del universo. Y dice que los que representan mal a Dios son mentirosos. Somos mentirosos, dando falso testimonio de algo que estamos diciendo que Dios hizo. Y si no lo hizo, no solamente falsos testigos y mentirosos de algo que Dios hizo. Estamos mal representando al Dios del universo. Y Pablo y los apóstoles son mentirosos. Eso era la vida de Pablo, predicar y ministrando donde quiera que él iba. ¿Y por qué lo hacía? Porque Dios es el que le amó, como leímos. Como Uri leo en Hechos capítulo 26. Dios es el que llamó a este llamado a predicar. Él dice, yo te voy a sacar de tu pueblo y de los gentiles para enviarte a ellos con este mensaje de salvación que incluye la resurrección. Así Pablo presenta este mensaje porque él lo recibió, este llamado, este mensaje directamente de Dios en el camino a Damasco. Él dice, yo vi al Cristo resucitado. Él me dio esta comisión de predicar este mensaje, el Evangelio. Él me lo dio. Por esa razón, Él enfatiza que si no hay resurrección, nosotros somos falsos testigos de Dios. Él nomás está dando las consecuencias de lo que son si realmente Dios no se levantó de entre los muertos. Y dice que es mentiroso. Y que todo el que predique este evangelio es mentiroso, testificando que Dios hizo algo que no hizo. Mal representando a Dios. Y si niegan la resurrección, están diciendo que todos los que predican son mentirosos, incluyendo los apóstoles, que son testigos oculares de la resurrección. Y realmente, hermanos, son testigos oculares de la resurrección. Así es como ellos llegaron a ser apóstoles. Eso en Hechos capítulo 1 es uno de los requisitos de ser un apóstol, que has visto el Cristo resucitado. Y ellos están diciendo, no, Pablo está diciendo, si no resucitaron, están representando mal a Dios, son falsos testigos de Dios, están diciendo algo que Dios hizo algo que realmente no hizo, y son mentirosos. Otro de los resultados. Esto es tremendo, tremendo. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces están negando que muertos resucitan y Él está diciendo, ellos están diciendo eso porque están diciendo que Cristo no resucitó. Eso es el tercer consecuencia. Ahora hay otro, el cuarto. El cuarto consecuencia, si no hay resurrección de los muertos, es que los pecados no son perdonados. Versículo 16. Pues el versículo 16 realmente repite lo que dice el versículo 13. Exactamente. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Eso es lo que dice. En versículo 13, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. El versículo 16 repite lo que dice en 13 para enfatizar eso. Y luego 17 dice,
Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Estáis en vuestros pecados. Está diciendo que vuestros pecados no fueron perdonados porque nuestra fe es vana. Y uno dice, ¿qué no acaba de decir en versículo 14? Que vuestra fe es vana. Pablo ya dijo eso, que la fe es vana, vacío, porque está basado en un mensaje vana que está vacío. Pero lo que es aquí, la palabra vana, aquí usa una palabra diferente. No es la misma palabra. La palabra vana aquí es diferente, aunque es traducido así aquí. La otra palabra en el griego quiere decir es inútil. Inútil. Está diciendo que vuestra fe es inútil. Inútil en el sentido que no produce resultados. Vana es vuestra fe. ¿Okay? Puedes tu fe ser genuino, puedes ser sincero en tu fe, fiel a tus creencias, pero no hace nada, no produce ningún resultado si no hay resurrección de entre los muertos. No hay resultado. Por esa razón esa palabra es tan importante. No es la misma palabra vana en versículo 14, es una palabra diferente. Es que nosotros creemos que nuestra fe logra algo. Hay resultado. Okay. He puesto mi fe en Cristo Jesús porque lo que me estaba cargando es mi culpabilidad de mi pecado. Dios, el Espíritu Santo, me dio convicción de este pecado. Y tenía esa carga del pecado, la culpabilidad y también el hecho que en mí no hay nada que podía hacer para escapar esta culpabilidad. Que solamente por la gracia de Dios, por fe en Cristo Jesús, que podemos ser salvos y tener nuestros pecados perdonados. Rescatados de esta culpabilidad de pecado. Pero eso sería imposible si la persona en que ponemos nuestra fe murió y sigue muerto. Si no hay resurrección, no hay expiación de pecados. Todavía estamos en nuestros pecados, como dice aquí. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es inútil. Vuestra fe no produce resultados. Nuestra fe no hay resultados y aún estáis en vuestros pecados. Muertos en nuestros pecados. Niegas la resurrección y niegas la doctrina de salvación. ¡Wow! Todas estas consecuencias son grandísimas en cuanto a lo que nosotros creemos. En lo que creemos. Y si niega la doctrina de salvación, no hay esperanza de nuestra salvación, que nuestros pecados son perdonados. Porque uno no puede poner su fe en un Salvador muerto. Todo lo que Cristo hizo es inútil si siga muerto, enterrado, viendo corrupción. Porque es la muerte que es conectado con el pecado, según las Escrituras. Romanos 5:12 dice, entró el pecado por un hombre y con el pecado, ¿qué? La muerte. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. Que el fin de nuestro pecado es separación con Dios. Muerte, porque eso es lo que muerte quiere decir, es una separación. Cuando nosotros morimos, somos separados de este cuerpo. Yo soy separado de este cuerpo.
Este cuerpo se entierra o se quema, pero yo voy a un lugar, a mi estado eterno, con Dios o aparte de Dios. Y así, si Cristo quedó muerto, dice que Él está y todavía en la tumba, separado de Dios. Y eso es imposible. Eso es imposible, porque Él es Dios. Que Él puede estar separado de Dios Padre. Y también, si Él no resucitó, Dios no aprobó de su muerte por nuestros pecados. Acuérdate lo que nosotros vimos, que murió por nuestros pecados. Sustituto. Él murió por nosotros. Es algo de nosotros que Él murió. Su resurrección y su muerte y resurrección fue propiciación. Y eso quiere decir que Él aplacó la ira de Dios. Él satisfació la ira de Dios. Él fue nuestro sustituto y Él pagó mi deuda. Su muerte era mi muerte. Él pagó la ira de Dios por nosotros. Y si no se levantó, ¿qué? Estáis en vuestros pecados. Porque nuestra fe no produce resultados. Es vana. Lo que dice aquí en versículo 17. Aún estáis en vuestros pecados. La cuarta consecuencia. Ahora hay quinta consecuencia. Si no hay resurrección, es que la muerte venció. La muerte venció. En vez de Cristo vencer la muerte venció. Dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué? Perecieron. Perdieron. Están muertos. No tienen esperanza. Lo que está diciendo. Cuando dice los que durmieron, esa frase en las Escrituras es una manera de decir que murieron. Los que murieron. Los que durmieron. ¿Por qué? Porque la muerte de un santo no es algo malo. Realmente la muerte de un santo es algo bueno. Eso nos lleva a la gloria eterna. Pero, ¿y qué de los que durmieron? Eso están pensando los corintios. ¿Qué los que durmieron? Están pensando qué serían los resultados de nuestros familiares que ya murieron si Cristo no se levantó de entre los muertos. Pablo dice, la muerte ganó. La muerte ganó. Si Cristo no se levantó, la muerte ganó. La muerte sigue siendo un enemigo del ser humano. Miren el versículo 26 y vamos a llegar ahí. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte. Esto quiere decir el último enemigo, que el fin viene cuando Dios pone todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo es la muerte. Ahí es, después de la resurrección, ahí es donde dice, muerte, ¿dónde está tu victoria? Tu victoria. Ya no hay victoria para la muerte. La resurrección, porque muestra que Cristo venció la muerte. Su resurrección, Él venció la muerte. Pero sin resurrección, la muerte no es vencido. Es invencible si no resucitó Cristo. Y los que mueren están sin esperanza y sin Dios. Y algo importante aquí, dice que los que durmieron en Cristo, mueren sin esperanza. Los que murieron están en el infierno realmente, separados de Dios por toda la eternidad. Cuando está diciendo perecieron, están diciendo eso. Mira lo que dice en Romanos capítulo 4, versículo 25.
Primero dice en 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Pero aquí en 25 dice, el cual fue entregado, hablando de Cristo, por nuestras transgresiones, resucitó para nuestra justificación. Esto quiere decir, murió por nuestros pecados, resucitó por nuestra justificación, para que nosotros podamos ser declarados justos. La habilidad de ser declarados, a presentarnos delante de Dios justos, es por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Creyendo el mensaje correcto. El mensaje correcto. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. El mensaje correcto. En Cristo somos justificados delante de Dios, sin condenación. Por esa razón dice que esa frase en Cristo es muy importante. Muy importante. Todo por lo que Jesucristo hizo, todos lo que Él hizo, a los cuales por el hecho que ellos creen en eso, están en Cristo. Y Pablo dice eso aquí cuando dice los que durmieron en Cristo. Esa frase tiene mucho significado. En Romanos 8:1 dice que ninguna condenación hay por los que están ¿qué? En Cristo. En Cristo. 1 Tesalonicenses 4:16 dice que los muertos ¿qué? En Cristo resucitarán primero. Y eso es la primera resurrección. Y lo vamos a ver en este capítulo. Pero todo esto porque estamos ¿qué? En Cristo. Esa frase está lleno de significado, lleno de doctrina. El estar en Cristo. ¿Quién? Resucitó. Resucitó. Aquí dice a los que durmieron en Cristo, si Él no resucitó, están muertos y no tienen esperanza. Realmente están en el infierno. Sin la resurrección de los muertos, los que murieron creyendo en Cristo perecieron. La muerte venció. Ahora el sexto consecuencia de que si Cristo no resucitó es que los creyentes son tontos, necios, son un ridículo. Versículo 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo y no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Esa palabra se interpreta como miserables, son miserables. Más que todos los hombres. Wow. Y uno dice, ¿por qué? Pues porque si tú realmente estamos dignos de lástima, somos tontos, necios. Porque si tú has entregado toda tu vida, si nosotros hemos entregado todas nuestras vidas a Cristo, en esperanza que nuestros pecados son perdonados y somos justificados y vamos a vivir eternamente con Dios, si en eso hemos dedicado nuestras vidas, el tiempo que estamos aquí en esta tierra, 50, 60, 70, 80, 90 años, el poco tiempo que estamos aquí, si hemos dedicado nuestra vida, si en toda nuestra vida nos hemos dedicado a Él como nuestro Salvador, y al fin que realmente no es cierto, porque no resucitó, Pablo dice somos dignos de lástima. Realmente somos tontos. Literalmente en la interpretación, miserables, despreciables. Que somos un pueblo dignos de lástima, despreciables.
Miserables, ¿por qué? Por creer en un mensaje falso. Y muchos creen que por creer en ese mensaje falso que nos da consuelo por poco tiempo que estamos aquí, no. Eso es si Cristo no resucitó. Tontos. Wow. Eso es increíble, increíble. 6 resultados, Pablo dice aquí, 6 consecuencias si no resucitó. Vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Somos falsos testigos de Dios, estamos en nuestros pecados, la muerte venció y los que durmieron perecieron y somos tontos por creerlo. Qué tremendo. Y todo eso si no resucitó. Pero al principio del versículo 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos y principio es de todos los que duermen. Qué tremendo mensaje Pablo nos da. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por esas advertencias, Señor. Aunque no estaban confesando que Cristo no resucitó de los muertos, hubo unos que estaban diciendo que los muertos no se levantan. Los muertos no resucitan. Pero ahora, Señor, nosotros sabemos que es cierto. Nosotros sabemos que hay esperanza en ese mensaje. Nosotros sabemos que hay vida eterna, Señor, en ese mensaje. Y gracias te damos, Señor, por este porción de la Escritura que nos dice qué pasaría si no hay resurrección. Porque ahora nosotros lo entendemos, Señor, más y más. Y más cercana que nosotros llegamos a conocerte, Señor, lo vamos a entender más. Gracias te damos, Señor, para que nosotros podamos entender que esta parte del Evangelio es una parte muy importante y algo que nosotros debemos estar predicando. Que sí murió por nuestros pecados, pero también resucitó. Que eso muestra que Dios aprobó de la muerte y tiene resultados. Pedimos ahora, Señor, que vamos a celebrar la cena. Lo que acabamos de estudiar, Señor, al revés, de lo que es que sí resucitó, sí venció la muerte. Y sí, Señor, tenemos salvación en Él. Gracias te damos, Señor. Pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ponemos en pie por el último canto, por favor.